Somos la clave. 92.9. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Desde ahora, en la 92.9, Combinación Clave. 2 horas de información, opinión y debate junto a sus invitados. Combinación Clave, en la 92.9, tu nueva número 1. Pero voy a contarle algo. Yo hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los ministros. Y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión quiénes se quedan y quiénes se van. Ya estamos al aire, 9 de la mañana con 2 minutos. Esto es Combinación Clave. Pueden opinar con nosotros porque, pucha, que hay cosas que opinar. En el hashtag Combinación Clave escuchábamos recién el audio de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, en la entrevista con Don Francisco en Canal 13. Anunció lo que ya muchos de ustedes saben y que va a motivar el diálogo en general en el programa durante la mañana. Le pidió el cargo o la renuncia a todos sus ministros y en un plazo de 72 horas deberían nombrar un nuevo gabinete. Como siempre, con Pancho Aguiluz. Álvaro Escobar está a punto de llegar, estaba en un taco y con un panel para tratar el tema. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, pues con don Jorge Ramírez, por allá de Libertad y Desarrollo. Buenos días. Y con el senador Alejandro Guillé. Desarrollo y libertad. Exactamente. Y yo quiero partir la ronda justa. Ha llegado el hombre. Ha llegado don Álvaro. Saludando a nuestro hombre ancla. El gurú de las noticias. ¿Usted le pidieron la renuncia? ¿El cargo a disposición? ¿Que anda tan pálido? No pasó eso. Quizá andaba comprando ternos. O comprando terno. ¡Epa! Claro. Yo quiero empezar la ronda, don Álvaro, pidiendo un mea culpa. Un mea culpa al senador Alejandro Guillé, porque me imagino que hoy especialmente debe tener más ganas de ser periodista que senador para analizar la actualidad, ¿o no? No, al revés. Porque cuando soy periodista no le importa a nadie y cuando soy senador tampoco. No. Oye, nuestro gurú viene más abrigado que hijo único. Oye, que hace frío. No hace frío. Pero no está tan frío como los otros días. Peladito. No Tienes razón. O no sé si esto como la calentura de la noticia están a mí todos me tiene desnudando aquí motivada. en el estudio. ¿Qué pasó, chiquillos? Se está poniendo medio Acá soft. está caluroso. ¿Sabe qué pasa? Además que me quedé viéndola a usted esta tarde, anoche. Muy bien, qué compañeritos más lindos. Y apoyando con... Sí. ¿Ah? ¿Cachaste, no? Sí, vi. No me pescó ni en bajada. Dije, dile. No, yo venía de Valparaíso, así que no vi nada. Anoche me enteré, incluso por la radio, o sea, por teléfono. En realidad llamó un amigo y después empezamos a escuchar la radio de lo que había dicho la presidenta. Ella es especial para hacer sus cosas, ¿eh? A ver, pero ¿sabes qué? Ahora que qué bueno que lo dices así porque, a ver, yo sé que esta puede ser una lectura, no necesariamente tú hablaste con ella, ¿entiendes? Pero ¿qué lectura, Alejandro, haces ahora que estás en el otro lado, directamente en la política, en fin, de lo que significó el anuncio de anoche, partiendo por la forma de hacerlo en una entrevista, cuando ella había dicho que en una entrevista no iba a anunciar algo así? Pero a las mujeres no les pida que se aferre al libreto, son más flexibles. Perdóneme con esto, las mujeres más... Con las tradiciones republicanas. Claro. A mí eso me decepcionó, ¿eh? No, mira, tiene varias cosas curiosas. Primero, yo tengo la impresión, que es distinto a tener certeza, de que la encuesta que la presidenta había conocido en la víspera la hizo tomar la decisión ¿La que de esto no Adimar, daba para dices tú? Sí. ¿No será el CEP de hoy día? O le anticiparon los resultados, una de dos. Pero se dio cuenta que ya esto no Yo creo. era un Ambas, desangre porque tienden a... Claro. Más cadem del lunes, Claro. en fin. En todo caso, yo creo que eso primero fue un golpe fuerte. En segundo lugar, se nota porque ella cuando lo anuncia a los ministros se les dijo en la tarde. Se les comunicó que tenían que dejar a la presidenta en libertad de acción. Sí, salvo el canciller que lo confirmaron expresamente. Y lo confirmaron, perdón, la voz oficial fue del ministro Álvaro Elizalde. Sí, pero eso para los medios de comunicación. Pero cuando generalmente te dicen, ¿ah? Y cuando, ojo a los ministros, ¿ah? Cuando no les dicen, tú sigues, es porque hay que preocuparse de buscar empleo. No. Oye, llama la atención. Y lo otro porque se da un plazo largo, lo cual es muy riesgoso porque normalmente estas cosas se anuncian cuando están cocinadas. Porque ahora va a venir la presión de todo el mundo para conformar el nuevo gabinete, porque los partidos quieren tener su parcela de poder, es normal, para eso están, incluso personalidades que se han estado ofreciendo, empiezan los llamados, entonces la presión va a ser muy grande.
Por eso que llamó la atención la forma, sobre todo 72 horas. Lo de la tele es muy de la personalidad de ella, ¿no? Yo creo que prefirió a don Francisco que con estos periodistas tan osados, pues tan punzantes que se ponen. El tema es el canal, ¿eh? ¿Ah? El canal de Andrónico Luksic no parece el mejor escenario para hacer un ni anuncio siquiera de había ese tipo. reparado en eso. Probablemente ella ni se fijó en eso. Sí, la jefa Yo a esta altura, antes, yo siempre opinaba lo mismo, mira, a lo mejor no, pero ahora que me cuesta hacer eso. Así No, que ahora todo lo que hagas Sí. queda bajo Por eso, sospecha. pero yo creo que ustedes lo entienden. Por eso Cuando que están yo en la ni a mis esfera hijos los abrazo porque no me voy a acusar de algo. pública. Hoy queremos incorporar a la conversación al senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, que está en la línea telefónica con nosotros. ¿Cómo está, senador? Hola, muy buenos días, Beatriz. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Alejandro, senador. ¿Cómo está? Alejandro, Buen mi día. compañero de banco. Son compañeros de banco. Alcancé a escuchar a Alejandro, ¿no? No, nada. No está escuchando. Pero, Que te cariños, Te está saludando y dice a mi es compañero mi de vecino banco. y mi compañero Ah, ya, banco. ya, ahí está. Copiamos en las pruebas. Está Jorge Ramírez Oye, también con nosotros, analista político, como el Pancho Aguiluz. Es un panel grande, senador. Oye, Ya, tiene que mucho chequear gusto. ahí Pancho, el Lagos Jorge. Weber para que a ver si lo escuchamos, me están graduando. ¿Aló? Guilú, yo no ¿Estás so- ahí, Lagos Weber? Sí, aquí estoy. Ahí está, Alejandro. ya, listo. Perfectamente. Cuando escuche Guilú en esta radio, no es el de las boletas, por si acaso. Nada que ver. Bueno, es bueno aclararlo de entrada. Senador, Bueno, pero con esa cantidad de lucas le podríamos pedir un Pero peso. espera, O sea, con esa cantidad de lucas no estaría en radio seguramente. Tendría una radio. ni siquiera No, hasta el pero- tercer grado de Ya, consanguinidad. pero puede haber algo de vocación. Mucho, pues. Mucho de vocación. Senador, ¿cómo ve el cambio de gabinete? ¿Qué lecturas hace? ¿Qué análisis hace? ¿Qué comentario merece hacer a esta hora en que, bueno, está empezando el plazo de las 70, corre el plazo de 72 horas, que probablemente va a ser menos? ¿Ah? Sí, yo creo que puede ser menos de 72 horas. ¿Ah? Yo creo que fue un plazo generoso de que se autoimpuso la presidenta. Segundo, creo que lo del cambio de gabinete, alcancé a escuchar algo de lo que ustedes hablaban antes. ¿Ah? Sí, yo creo que ciertamente las encuestas influyen, pero no es la encuesta de ayer ni la de anteayer. Es una serie de indicadores que señalaban que era imprescindible, inevitable realizar un ajuste de gabinete. Creo más, me parecía, y se lo comenté a algunos ministros y lo comenté con colegas, me parecía muy difícil o complejo que la presidenta viniera al Congreso el 21 de mayo a dar cuenta de lo que ha sido su primer año de gobierno y a participarnos cómo ve los próximos 2 años y medio, que son fundamentales en su gobierno, que dura 4 años solamente, con el mismo equipo de gobierno, entendiendo todos que había que realizar un ajuste. En consecuencia, yo no vislumbraba la posibilidad de que antes del 21 de mayo no hubiera una modificación en el equipo que la va a acompañar en el próximo periodo. Y desde ese punto de vista, no es una sorpresa. Lo que sí, y demuestra una tremenda decisión, fue pedir la renuncia a todos los ministros. Excepción hecha, o no excepción hecha, se la pide a todos, pero se confirmó al canciller, ¿ya? Que además, quien más está en temas de Estado en este minuto, en La Haya. Pero me pareció bien, no recuerdo, puedo estar completamente equivocado, ustedes tienen mejor memoria, pero no recuerdo desde que recuperamos la democracia que se le pide la renuncia a todos los ministros, ¿ya? y de esta manera no. Me decía, ¿sabes qué? En el gobierno del presidente Frey, cuando se cambió el ministro del Interior, ¿te acuerdas? Frei Ruiz Tagle se cambió a todo, se le pidió, me parece. le pidió la Correa. renuncia a todo, pero el único caso anterior que yo Cuando se cambió a Germán Correa. a Germán Correa. Y lo dijo hoy día Germán Correa en otra radio donde anduve pituteando también, sin boleta. Ya. Oiga, senador, ¿qué le parece que el marco del anuncio haya sido en un estudio de televisión, además en un momento en que se le estaba preguntando por si le creía o no a su ministro del Interior y nunca confirmó que le creyera la presidenta de la República? Yo creo que ella habló, primero lo tenía decidido este tema, yo creo que ya hace un par de días por lo menos, el diseño completo. Sí, de acuerdo, yo le Pero- pregunto por el anuncio. Yo la vi en directo, acá en Valparaíso, en la tele, y yo le vi su expresión corporal. Yo quiero decirle que esta ha sido una tremenda decisión muy difícil para la presidenta. Se emocionó. No, con el- No, pero muy Anuncio. difícil la decisión que ha tomado la presidenta. Yo no voy a aventurar quiénes van a ser confirmados en sus cargos, en sus carteras, y quiénes se les va a pedir que definitivamente la dejen en libertad de acción. No voy a especular sobre eso, ¿ya? Pero creo que la decisión que tomó, viendo lo que ha sido su campaña, viendo lo que han sido sus colaboradores, puede ser una decisión muy difícil, muy dolorosa, pero al mismo tiempo
ahí está el arte de gobernar. Le hago la última de mi parte, senador. Sí, ¿Es normal que un presidente de la República no le crea a su ministro del Interior como quedó en evidencia ayer? No, yo no sé si yo vi que no le creyó el ministro del Interior, ¿ya? Quiero decir nada más que yo no confundo la política con la amistad. Yo soy amigo de Rodrigo Peñailillo y le tengo mucha confianza. Es que es política. Pero mirado lo que estaba ocurriendo, él estaba tremendamente debilitado, ¿ya? Ahora, si sigue o no, dependerá de la presidenta, pues yo creo que hay un tema central y que no sería ni una sorpresa si es que Rodrigo da un paso al costado. Pero no llego a esa interpretación que tienen ustedes, o algunos de ustedes, perdón, respecto a si le creo o no a su ministro de Interior. Yo no capté eso, para ser bien sincero. Yo tampoco, para ser bien sincero. Senador. Hace el anuncio cuando estaba acorralada respecto de la credibilidad hacia el ministro del Interior. Yo por eso... Ya, también. No, deduzco es una que- interpretación, lectura, pero sí. fíjense que yo no tuve esta lectura hasta que hablé con ustedes ahora. No había reparado en eso. Senador. ¿Sí? Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo. ¿Podría usted profundizar en el análisis porque a nivel de trascendido y parece de toda lógica el suponer que va a haber un cambio profundo a nivel de equipo político? Pero esto hay como una disociación entre lo que pasa en la dimensión legislativa y lo que pasa en cuanto a la percepción política, porque este es un gobierno que aprobó la reforma tributaria, aprobó en su primera fase la reforma vocacional, la reforma laboral está, digamos, bien avanzada. Se acaba de hacer la baja, o se va a hacer la bajada, digamos, legislativa del paquete de anuncios del informe de la Comisión Engel, donde debieran tener los votos, pero hay un juicio muy crítico, no solo respecto del mundo de la oposición, sino que también dentro de la nueva mayoría respecto de el mandato y la ejecución de estas medidas, digamos, políticas por parte del Ministerio del Interior, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, de SGGOV. ¿Podría usted profundizar en ese diagnóstico de por qué sería necesario hacer un cambio en las piezas del equipo político? Y segunda pregunta, ¿no le parece a usted una medida extremadamente maximalista el pedir la renuncia de todo el gabinete y no hacer una señal más bien ponderada de pedir, digamos, que algunos ministros, por ejemplo, del equipo político, pongan su cargo a disposición para que luego la presidenta lo evalúe, considerando que, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores está en pleno diferendo marítimo en La Haya y él tiene que hoy en la mañana salir a explicar el que, digamos, él se encuentra empoderado y el ministro Elizalde también, pero de algún modo distrae la atención y desenfoca digamos, las medidas que debieran estar siendo prioritarias en este momento, medidas de Estado, porque es interesante. El respaldo más férreo vino incluso desde la oposición al hecho de que Heraldo Muñoz debiera permanecer en su posición. A ver, son varias preguntas, no dos, pero voy a tratar no digo en buena. Comentario y pregunta. Aprovechó el vuelito, Jorge Ramírez. Recuerde la vocería, senador. Exactamente, como se dice. Aprovechó el vuelo. Aprovechó la pendiente que ahora está como cuesta abajo, entonces es más fácil. No, mira, yo de la justicia, y aquí hay que ser también honesto con las palabras que uno dice, por eso las dice. Yo preguntaba en diciembre, señalé que yo creía que iba a haber un ajuste de gabinete en marzo. O sea, ¿y por qué pensé en marzo? Se cumple un año y claramente, si bien estábamos avanzando en muchos temas, esta es una coalición que no termina una coalición política nueva, que no termina de cuajar como coalición. Y habían deficiencias en algunas carteras, y tal vez en algunos gobiernos regionales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió y por qué cuando la pregunta que me haces tú de por qué llegar al comité político? Porque lo que ocurrió en febrero en adelante terminó debilitando al equipo político y en la imagen de la presidenta. El tema cabal ha sido muy, muy profundo. Otra cosa que ahora nos concentremos en una boleta, etcétera, pero el tema cabal creo que afectó muchísimo a la presidenta, y ella ayer fue categórica en esto, habló sobre la imprudencia de su hijo. Yo no he escuchado palabras tan fuertes de la presidenta en esto, desde el punto de vista de compartirlo. Yo creo que las sentía y desde el minuto uno. Pero entonces, una presidenta que se vio fuertemente debilitada, no tanto por su gestión, sino que por acciones de sus familiares, ¿ya? Y que, como ella dijo, no acertó a decir o a tomar ciertas decisiones con la premura que, mirado a ojos de hoy, ella misma lo dijo anoche, se deberían haber tomado. Más un equipo político que, como consecuencia del tema de financiamiento,
de campaña termina en una arista, si usted quiere, respecto a los servicios profesionales que prestó el jefe de gabinete, ¿ya? De los cuales aún debe pronunciarse las instituciones, y ahí yo sí voy a respetar el principio de inocencia. Como quiera que sea jurídicamente, para la opinión pública, eso generó un costo muy grande. Entonces, si tú tienes una presidenta debilitada, un equipo político, el jefe de equipo político comienza a ser cuestionado, y en donde, ante la opinión pública, le genera una dificultad para comandar el gobierno, esto precipitó este cambio que yo creo que debería haberse hecho en marzo, no a nivel del equipo político, pero sí a nivel de ministerios sectoriales. Esto sí es insostenible como consecuencia de una crisis que es de carácter político, porque con todo respeto a los auditores y auditoras de la Radio La Clave, este es un país que vamos a discutir si va a crecer al 3%, al 2,8% este año. Es un país que está generando empleos, no todos los que quisiéramos, pero no, es un país que perdón la redundancia, el lugar común a esta altura, las instituciones funcionan, los medios hacen su pega, hay libertad de expresión, ponen denuncias de temas, ponen presión para obtener respuestas, los jueces hacen lo que tienen que hacer, los fiscales hacen lo que tienen que hacer, la policía está dedicada a lo que tiene que hacer. Este no es un país en llamas, no es un país, es un país en donde la gente se levanta y va a trabajar, pero donde no hay confianza respecto Senador, a lo que estamos haciendo nosotros, primera persona en plural. Y eso afectó directamente a la presidenta y a su gobierno. Sí, es que frente a todo este análisis que usted hace en respuesta a lo que preguntaba Jorge, ¿cuál es la profundidad de la crisis para que la presidenta opte por esta forma para hacer este cambio de gabinete? Eso es lo primero que me gustaría una reflexión suya, sobre todo por lo último que está diciendo, respecto a cómo está el país y la lectura que se hace de lo que pasó. Y no se provoca como un efecto boomerang, no sé cómo plantearlo, que se dé un golpe de timón fuerte o un efecto mediático al decir, le pido a todos mis ministros que pongan su cargo a disposición, pero eso no termina también mostrando que hay una cierta desesperación. Yo ya ven, válida la pregunta, la interpretación, yo le doy otra. ¿Ya? Creo que el actor político más relevante en Chile, que toma la medida más relevante que se ha tomado ante todo lo que hemos vivido en los últimos 3 meses. No sé si hay otros dirigentes políticos, me incluyo, timoneles de partidos, instituciones partidarias, que han tenido una reacción tan gruesa y tan robusta como la que tomó la presidenta anoche, tan difícil. Efectivamente, alguien puede interpretar, mire, cómo será exagerado esto, tal vez la desesperación. O qué profunda es la crisis, no esperé que fuera tanto, no sé. No, es que yo creo que la crisis era fuerte. O sea, te estoy hablando desde el punto de vista político. No si tú caminas acá en la calle, aquí en la avenida Ecuador, que estoy al lado yo, no hay una crisis en esa calle. Ahí están los colectiveros en la línea 41, está la panadería La Campesana, y la gente va y cumple su colectivo. Pero desde el punto de vista de lo que estamos tomando decisiones, hoy tiene cuestionamiento severo. Y la presidenta lo que ha hecho, más allá de que fue en la tele, que si fue la forma, es que le pidió, está reaccionando políticamente, diciendo, esto me lo tomo en serio, esto para mí es importante, esto, como estábamos, no podíamos seguir. Y está buscando darle fuerza, un punto de inflexión, y más fuerza a una conducción en la cual ella cree. Ella habló ayer de la reforma, no nos olvidemos. Si ella al final del día la van a jugar por la reforma, ¿ya? Y para ganar la credibilidad que ha descendido y recuperar sus atributos, tiene que decirle a los chilenos, esto me lo tomo en serio, esto no era cualquier cosa, esto no es un ajuste de 3-4 ministros, ¿ya? Y en consecuencia, esta es mi decisión. Yo sé que anoche estaban todos contentos, todos, no sé, no hablemos mucho, pero sí, que bueno que tomó la decisión. Ella ha sido 72 horas, que tal vez van a ser menos, va a armar un nuevo equipo, y yo quiero ver entonces, y lo hago ahora, digo, esto es un nuevo mensaje, pero lo comparto en público, pero con mis colegas de la nueva mayoría, cuánto respaldo y ficha le va a poner a las decisiones que toma la presidenta. Y que veamos que este minuto no está para ver si yo tenía 4 ministros y ahora me voy a quedar con 3. Esa no es la solución. Lo digo, yo soy miembro del Partido por la Democracia, PPD, el ministro de Interior PPD, Rodrigo Peñalillo. Yo quiero estar debidamente representado en un equipo de gobierno, pero aquí el minuto, y es para la coalición de la nueva mayoría, es a ver si vamos a estar a la altura de la decisión que tomó la presidenta. Y eso yo espero que sea así, porque soy un tipo optimista, pero 72 horas van a ser bien cruciales para ver cómo va a reaccionar esta materia. Senador Guille. Sí, mira, yo creo que el cambio tiene que ser esencialmente político,
Puede que sea necesario algún ajuste a nivel sectorial, pero lo fundamentalmente es el cambio de giro político. Tú dices el equipo político. Exactamente, y va a tener que avanzar también los partidos a hacer lo suyo, porque no lo han hecho hasta ahora. La presidenta ha sido mucho más decidida que los partidos. ¿Y que el Parlamento? ¿O no? Y que el Congreso, de todas maneras. Perdón que haga el alcance, senador. Sí. Esto que ha sido más decisivo, tiene que ver con lo que decía el senador Lagos Weber, en el sentido que la nuestra, decía, refiriéndose a la nueva mayoría, es una coalición que no termina de cuajar, y por eso pensaba él que el cambio de gabinete sería... Por cierto, por los matices y todo eso. Mira, lo primero que yo destacaría es lo siguiente. Aquí pasó una cosa bien curiosa. Y en el caso del equipo político, por ejemplo... La primera reacción de la ciudadanía era frente al financiamiento ilegal de la política. Y si en el momento oportuno se hubiese hecho el mea culpa, nos habríamos puesto morados todos. Algunos habrían tenido que quizás dejar el cargo, pero esto se habría podido manejar. Lo que se agregó un agravante que es peor que el problema original, es que la gente sintió que le estaban contando chivas para tratar de justificar lo injustificable y no les creyó. Y en ese momento se produjo la pérdida de credibilidad total del gobierno y del equipo político. Particularmente al ministro del Interior. Nadie le creyó. Yo no sé si es verdad o no, no voy a entrar a hacer juicios ahora, pero nadie creyó. Y lo mismo le ha pasado a otros dirigentes políticos que están tratando de justificar lo injustificable, porque además surgieron nuevos antecedentes que desmienten la explicación dada. Entonces, llegamos a un punto que lo más grave es que la gente tenía la percepción que le estaban mintiendo. Y ahí tú no puedes tener ningún liderazgo, porque cuando se pierde la credibilidad no hay liderazgo posible. Puede ser súper injusto, pero la opinión pública no tiene presunción de inocencia. Eso se lo puede exigir en un tribunal a un juez, pero aquí estamos en política. Y cuando tú pierdes tu credibilidad, ese es un hecho político. En segundo lugar, la situación se agravaba día a día. O sea, no es que fue un momento y como que después se ordenó, sino que era todos los días un desangre. Porque surgió un nuevo elemento, una nueva contradicción, más rabia ciudadana, más indignación y más desgaste. Probablemente, si esto se hubiese resuelto en marzo o a mediados de abril, la gente que se va a ir se habría ido en mejor pie que lo que se va a ir probablemente ahora. Eso es así. Ahora, la presidenta, ¿qué tiene que hacer? Lo que dijo. Yo creo que ella ha sido mucho más valiente que los partidos políticos. Ha sido mucho más valiente que el Congreso, porque fue capaz en un momento, finalmente, quizás se demoró demasiado. Podía esto haberse ahorrado con un mes y medio, bastaba para darse cuenta. Esto lo podíamos haber resuelto a mediados de marzo. Pero en fin, lo hizo, y lo hizo con un golpe fuerte. Ahí cambió gabinete, ella da la señal, además se lo pedía a todos. Eso yo creo que es parte del mensaje que está entregando. Aquí nadie es inamovible, vamos a hablar uno por uno. Y en segundo lugar, se va a dar el tiempo para investigar, para formar su nuevo gabinete. Y me imagino investigar a los candidatos. Se me llegó a salir. Pero porque además el peor error sería que aparezca alguien metido en el equipo y que de repente le aparezca una boleta. Entonces ahora los va a tener que sentar en el cajón con vidrio, molido a los postulantes, para que primero confiesen y contesten si tienen vulnerabilidades, cosa que la gente es muy reacia a hacer, porque siempre creen que está la posibilidad de que pase colado. Yo creo que eso no le puede pasar. Y lo otro, tiene que efectivamente armar un gabinete con gente que tenga más peso político que el actual gabinete. Porque el actual gabinete es gente muy joven, que yo valoro que se haya hecho el esfuerzo por hacer una renovación y una señal. Pero tenemos que reconocer que estaban a la sombra de la presidenta. O sea, ella prevalecía, ella daba la credibilidad, pero hoy día ella necesita un gabinete que le ayude a darle credibilidad a su gobierno y que le apuntale también a ella, y por lo tanto van a necesitar figuras de más peso, pero comprometidas con el cambio, y no hay mucha gente. A propósito de lo que está señalando usted, estamos con el senador Alejandro Guillén, nos acompaña también Jorge Ramírez, analista de Libertad y Desarrollo. Marcela Ríos se acaba de integrar al panel también de PNUD y acaba de estar terminar su labor en el Consejo Asesor Presidencial en materia de transparencia, probidad, conflictos de interés, tráfico de influencia, etcétera, etcétera. Todas esas cosas Francisco, que hablamos regularmente de eso. Que ahora no son muy tan regularmente. Y al teléfono está el senador Lagos Weber. A propósito de lo que menciona ahora, del esfuerzo que hace la presidenta, a ver si lo estoy citando textual, senador Guillén, el esfuerzo que ha hecho la presidenta por poner a gente más joven, por hacer un cambio, por hacer ese gesto de mostrar ese afán. Me pregunto yo si, senador, usted recuerda o ve algún tipo de parecido con el cambio de gabinete que a usted le tocó vivir. Me parece que fue el primer cambio de gabinete que hace también la presidenta Bachelet en su primer mandato. ¿Ve puntos de comparación? No. Nada. No, porque
Si mal no recuerdo, creo que el primer ajuste de gabinete de la presidenta Bachelet en su primer periodo fue el viernes 14 de julio. Me acuerdo porque es el día de Francia, no porque es un día Habló Sanfán de la patria. ¿Del primer año de gobierno? Sí. Primer sí. año. Fue yo creo que tiene el récord de Guinness en cambios de gabinete. Fue 4 meses después de haber asumido. Y esa fue la oportunidad en que le pidió la renuncia al ex ministro de Interior, Andrés Saldívar. Exactamente. Sí. Creo que hubo un par de cambios adicionales, no estoy siquiera seguro a esta altura, pero lo relevante fue el cambio de ministro de Interior. ¿Ya? O sea, yo te digo... Perdón, Hubo varios ministros más, economía... Sí, educación. Sí. Claro, educación. Y eso fue a partir de la movilización pingüina. Lo que gatilló al final ese ajuste de gabinete. ¿No? Entonces, pero no es comparable. Esto es de otra dimensión. ¿Ya? Lo otro era bastante más puntual, si usted quiere. Esto yo creo que tiene otra envergadura, porque la situación es distinta. Con todo el respeto que merece la marcha del movimiento pingüino, no era un tema de desconfianza de la ciudadanía. Hoy día eso hay que asumirlo. Y el que no quiere asumirlo va a tener problemas. Aquí hay que tomar medidas fuertes. La presidenta anunció ya lo que propuso la Comisión Engel, que está Marcela, pero y eso hay que llevarlo a cabo. Ya vamos a ver ahora si aquí cuando llegan los proyectos de ley al Congreso, si van a temblar las cañuelas para aprobar algunas cosas, ¿o no? Senador. No estoy tan cierto que tal vez todos corran a aprobarlo tal como venían recomendados por la Comisión Engel. Entonces yo creo que ahí vamos a tener que... Ahí vamos a ver cuántos pares son 3 moscas. Perdón, a ver, pero quedémonos ahí un ratito. Yo no entiendo quién es el que quién está apurado. Si usted es senador Guillé o el senador Lagos-Weber. Entendemos que tiene que ir. Yo nunca ando apurado. Tiene un minutito para profundizar en este tema, claro, porque, o sea, es decir, parte importante de la crisis de credibilidad que involucra a la clase política, como se ha subrayado, y no a ciertas personas, tiene que ver justamente con el comportamiento que vaya a tener el Parlamento en relación a la que es la estrella en este minuto, que modificó la agenda del gobierno, porque no estaba en el primer lugar de las prioridades, y hoy día sí lo está, que es la agenda de probidad y transparencia, digamos, el trabajo que ha hecho el Consejo Asesor. ¿Usted por qué no está tan seguro que se vayan a ratificar en el Parlamento en proyectos de ley las conclusiones del informe y las recomendaciones del informe? Yo no estoy seguro, pero yo quiero ver los proyectos y ver cómo va a reaccionar de los nuestros. Como que le late, senador. Me late por lo siguiente, yo puedo hablar por mí y mi experiencia. Antes de que estuviera el informe del Consejo Asesor de Engel, yo era partidario, lo dije, lo compartí con la gente del partido en varias reuniones, y yo tenía una propuesta que no es muy inteligente, decir, mire, terminemos con los aportes de la empresa, ya, a través del sistema de aportes reservados legales, más si hay una empresa que quiera aportar, que ponga sus lucas a un fondo común, se reparte igualitariamente entre todos los candidatos a senadores o diputados de una determinada zona, ¿ya? Y tercero, se hace sin rebajar impuestos. O sea, eso es una verdadera donación, po. Eso si quieren. Ya, eso no va a ocurrir, perfecto, no hay donación de la empresa, quiero financiamiento público, pero ¿a cambio de qué? De un servicio electoral que, entre otras cosas, aparte de fiscalizar la transparencia, que se usa la plata, etcétera, que fiscalice las elecciones internas de los partidos. Porque al final del día, las elecciones internas de los partidos no siempre son todos lo brillante y rectas que uno quisiera. Uno llega a votar a las 10 de la mañana y ya votaron 40 militantes, se levantaron temprano, estaban votados los 12, y ocurre que en esos, si Álvaro lo sabe, ¿En qué partido pasa eso? ¿En todo? Sí. Pasa en algunos lugares, retirados, en provincias. Los muertos viven. No, ni siquiera eso. Bueno, ocurren. 1000 militantes inscritos en una semana. Entonces uno, cuando ve eso, y uno dice, ¿qué importa? ¿A quién le importa lo que vota un partido? Bueno, al final, esa votación determina qué cosa. En última instancia, quiénes son los candidatos al Parlamento, a senadores diputados, quiénes son los presidentes de los partidos, quiénes son los candidatos a concejales, son los candidatos a core, son los que tienen la mayoría para determinar los programas de gobierno, los votos políticos, y si queremos nacionalizar el agua, no queremos nacionalizar el agua, si queremos privatizar esto, no queremos privatizar esto otro. Entonces hay una importancia. Y yo planteé, oye, yo quiero que el servicio electoral, como contrapartida del impuesto de todos nosotros, fiscalice lo que ocurre en la democracia interna de un partido. No tuvo respaldo. Ahora entiendo que sí, pero yo quiero verlo. Porque cuando es que pasa la crisis, una vez que la presidenta asume el costo, porque lo dije hace un ratito, el actor político más relevante de Chile ha tomado hasta ahora la acción más relevante en materia de la crisis de confianza que hemos vivido.
que es la presidenta. Y ahora nos queda a nosotros, primera persona del plural, me incorporo, ¿ya? De cómo vamos a reaccionar a esto, sobre todo en mi coalición. Pero yo quiero que esto dure, esta señal de la presidenta, para cuando tengamos que ir a poner nuestros votos para aprobar buenos proyectos de ley, obviamente, que permitan darle más transparencia y más claridad, el famoso cortafuegos, la muralla china con las lucas, etcétera. Pero quiero también que fortalezcamos la democracia interna de los partidos. Creo que el tema de la reinscripción, entre paréntesis, este tema sí es como el arero a la gente, pero la reinscripción va a ser un tremendo desafío. ¿Cómo yo le digo ahora a la persona que va caminando, por ahí lo estoy viendo aquí en Ecuador, allá abajo, le digo, ¿usted quiere ser militante del Partido por la Democracia? Y tiene que hacer todo este trámite, va a tener que acompañarme al notario, aquí no se van a hacer inscripciones raras, y con la crisis de credibilidad, ¿con qué argumento, con qué fuerza, con qué rostro le voy a pedir a alguien que sea militante de un partido? Sí, tengo militantes duros que se van a reinscribir, pero entonces puedo terminar con ¿qué? ¿Con 10.000, 15.000 militantes? Y yo, entonces creo que esto es una tremenda oportunidad para la política, y creo que además para rostros nuevos, rostros de no solamente cara, sino que de movimiento, de personas que quieran hacerlo. Además que con la nueva ley que aprobamos electoral, se rebajó los requisitos, digamos, las exigencias o el umbral para constituir partidos. Senador, le agradecemos que haya estado con nosotros. No lo vemos mañana en La Moneda, ¿no? Digo yo, como andan buscando. Si me invitan, iremos. Pero con lápiz en mano, ¿a firmar algo? No, pero aplaudir al nuevo gabinete. Ya. Pero fuera de broma, ¿no lo han sondeado para un cargo? ¿No lo han sondeado para un cargo? Usted ya fue vocero. No escuché esa parte, ¿cómo? Ya, que esté muy bien. Esa bien de vocero. Yo se la podía repetir en todo caso. Ya, senador, muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, Adiós, Alejandro. Chao. Pero siguen en combinación Richard clave. Sí, Junior, ¿o no? Richard Lake Junior. Junior le podemos decir. Estamos con el senador Alejandro Guille, estamos con Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo, estamos con Marcela Ríos, que se incorpora también, estuvo en la Comisión Anticorrupción, tiene un nombre bastante más largo, pero ya sabemos a lo que va. Marcela trabaja en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como siempre con Álvaro Escobar, Pancho Eguiluz. Ustedes también están opinando sobre este anuncio de la presidenta en el hashtag Combinación Clave. Ya los vamos a estar leyendo. Ahora hacemos una pausa y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. 25 minutos faltan para las 10 de la mañana. Se nos suma al panel también don Max Quitral, a quien ya saludaremos cuando alcance un micrófono. Beatriz Sánchez. Hacemos comunidad acá. Exactamente. Podemos compartir. La Bea Sánchez tiene el computador ahí listo y dispuesto para leerlos. No hay nada más entretenido de que leer lo que ustedes piensan, lo que nos escuchan, que están pensando sobre esto. La pregunta era bien sencilla, ¿qué opinaban del anuncio de cambio de gabinete? Más que de cambio, de pedirle, lo hizo la presidenta anoche, a todos sus ministros que pusieran su cargo a disposición. Gonzalo Martínez en el Twitter, y usando el hashtag Combinación Clave, dice: Ponce Lerú como ministro de Hacienda, y claro, se lanza toda la ironía ahí, ¿no? Daniel Domínguez dice: otra más de la señora que solo revela su tremenda falta de capacidad. La vez anterior se notó menos porque tenía mejores asesores, dicen. Sigo leyendo otros. Jean-Paul Moliter dice: buen equipo de comentaristas, ahí los menciona a todos con su Twitter, y nos manda ahí saludos, ¿no? Seguimos con otros. La bruja no más AFP, así se llama su Twitter, dice: y le tiró un palo a la ADC por eso de los matices. Pamela dice: Bachelet no entiende que un país se gobierna con la razón y no el corazón. Casi llora porque tiene que sacar a su regalón. Y claro, nos referimos, me imagino que se refiere al ministro del Interior. Seguimos leyendo otros que nos han enviado. Great Grinch dice: igual es raro poder verlos, y se ríe, nos manda saludos desde la UDC, y es porque nos está mirando a través de las pantallas, porque tenemos un streaming que funciona ahí como un set de televisión que los va pinchando cada uno. Omar Reyes Osuna dice: solo falta que Elizalde diga que todos los ministros están ratificados en sus cargos. Ouch. No. Sí. Estamos todos ratificados. Elizabeth Gerber dice: recupera dominio de la agenda, cortó de raíz que noticias gira en torno al paper del ministro, no daba ya más aquello. Paula dice: hola, en tiempos normales me hubiera parecido pésimo el anuncio con don Francisco. Creo que la manera que lo hizo era la única forma de tomar la iniciativa. Bueno o malo, se logró el efecto, señala Patricio Agüero. Anoten, señores políticos, la excusa agrava la falta. Nunca habían visto cómo se maneja una crisis, es así, ahora saben que así no. Andrea dice: yo creo que fue una frase a pito de nada, no pensó ni pensó lo que pasaría. José Luis Velasco dice: es necesario cambiar varios ministros, pero golpear al tablero así, de niña taimada, y no tener reemplazantes es irresponsable. ¿El Partido Radical por qué le manda besos a usted?
Bea, no sé, hay otra Bea aquí. Además yo soy emotivo. Pero aquí dice, Bea, un beso. Qué rico escucharte y también al maestro. ¿Quién es el maestro? El maestro. El maestro. Ahí está el maestro. Es que nosotros tenemos que hacer un reconocimiento público. Ahora, en el momento de la transparencia, nosotros tenemos que hacer un reconocimiento público con Alejandro Guillermo, como le digo yo de cariño. Nosotros hemos trabajado muchas veces al aire juntos, Sí, entonces tenemos ahí una amistad Del año bien larga. 99 Exacto. trabajamos con la Nos Bea. conocemos Del hace siglo mucho pasado. tiempo. Del siglo Desde el pasado. siglo ¿Por pasado. qué lo dice así? Del don Álvaro Escobar? pasado, no se te notan los años, Bea. Del siglo pasado trabajamos Siglo juntos. pasado. Tampoco. Marcela, preguntémosle a Marcela, porque también quedó un hilito pendiente de la conversación que teníamos con el senador Lagos Weber. Ya vamos a aprovechar obviamente la presencia del senador Alejandro Guillermo en combinación clave para preguntarle, porque usted dijo que tampoco se sentía muy confiada de que las propuestas de la Comisión del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción contra el tráfico de influencia y conflicto de interés se fueran a ver materializados en los proyectos de ley. Y usted trabajó un buen... Sí. No, matizar un poco. Yo creo que estos últimos días se ha conversado harto esta idea de que en otros momentos aparecen informes y comisiones distintas y la gente como que está con una sensación de descreimiento de todo, ¿no? Entonces que nada sirve, que nada funciona. Yo tengo una sensación distinta. Yo creo que muchas comisiones en temas a veces más técnicos tienen un efecto y en realidad en los temas de probidad, transparencia, acceso a información hemos ido avanzando nosotros en Chile, pero es lo común en las democracias en el mundo que se avanza a pito de escándalos, digamos. Cuando hay escándalos de corrupción en Inglaterra, la Comisión Nolan, por lo general los países reaccionan mejorando sus sistemas de regulación después de escándalos como este. Entonces, yo creo que una parte bien importante de los temas que nosotros planteamos, la presidenta se hizo cargo de ella en el discurso, yo creo que van a ser recogidos y yo creo que hoy día, no sé lo que pensará el senador, pero mi sensación, siendo quizás excesivamente optimista, es que el Congreso tiene una disposición distinta que en otros momentos. Yo creo que hay una sensación bastante más clara de urgencia de las élites hoy día. Creo que nosotros lanzamos un informe de democracia el año pasado donde ya planteábamos los temas de confianza, legitimidad, así como las luces amarillas y rojas, y yo creo que nos daban bien poca pelota. Y hoy día, después de toda esta crisis, creo que hay una sensación, por lo menos entre las élites políticas, de mucha más urgencia respecto de los cambios. Ahora, igual hay ciertos temas que se dice que sí, que llegado el momento creo que ya hay mucha resistencia. El tema de la inscripción de los partidos es algo que está generando mucho ruido, mucha resistencia. Creo que va a ser difícil que eso ocurra si no se mantiene no se mantiene una presión fuerte desde afuera, pero también si es que no se generan las condiciones que posibiliten que los partidos lo puedan hacer. O sea, es cierto que hay un conjunto de temas prácticos de los que hay que hacerse cargo. Y así como ese hay otros temas que yo creo que también en el diablo están los, ¿cómo dice? El detalle están los detalles. Entonces, una cosa es que se apruebe la reforma del CERVEL y otra cosa es que en los detalles mismos de lo que va a ocurrir, una cosa es que se aprueben ciertas cosas de conflictos de intereses y otra cosa es que los detalles con los que terminemos sean efectivamente todo lo bueno que hubiéramos querido para hacer cambios más profundos. Usted, a propósito de... Mira, una de las reacciones de la presidenta, y lo conversábamos ayer también, y quiero aprovechar que está el senador Alejandro Guillé también acá. ¿Ustedes discutieron la ley de probidad de la función pública? Porque la presidenta le puso urgencia, le puso discusión inmediata a un proyecto que está en el Senado. Sí. Entonces, y hay algo que preocupa, y probablemente que hay más de una pregunta en el comentario que voy a hacer, pero la preocupación o las dudas o la sospecha ¿tiene que ver con todas las propuestas en general o aquellas que involucran a los propios parlamentarios que deben autolimitarse y consentir en autolimitarse? Y lo pregunto justamente por la ley de probidad de la función pública, porque uno, bueno, si tiene discusión inmediata, pongámonos al tanto y entendamos de qué va la ley de probidad. Suban el optimismo. Les doy a dar soplar unos datos. La ley de transparencia y probidad está avanzando súper rápido en el Senado. Esta es la que tiene discusión inmediata. Segundo, en el caso, ayer por ejemplo sesionamos mucho sobre la reelección y ponerle límites a la reelección. Discutimos, fue un análisis muy interesante y prevaleció
unánime al final el acuerdo de poner límites. ¿No? Por ejemplo, 2 veces Senador, reelecto, 16. 2 diputados, 1 vez senador. 16 años máximo, Máximo. lo que podría estar. Y además, por ejemplo, los alcaldes, todos esos cargos, lo mismo, no más de 12 años. O sea, se pueden reelegir 2 veces. Pero perdón, ¿no es mucho, senador? O sea, le pregunto, Que ahora es ilimitado. Ahora, es como el límite de la reelección es la ancianidad, digamos. no, Es porque raro. tú, Ni si eres un siquiera. alcalde joven, empezaste a los 30, terminaste a los 40. 40, 35. No, sí, está bien. Además, consecutivo. O sea, el tipo tenga que volver o a otras funciones o volver al mundo civil y después volver nuevamente al mundo político si quiere, porque eso lo vincula a la realidad, lo vincula a la situación del hombre común. Ese entrar a la política pero no transformarse en político como única actividad en la vida. Yo creo que salvo casos muy excepcionales, vocacionales, la mayoría, de alguna manera, forzar la situación que viva como vive la gente común y corriente y después vuelve a asumir un cargo público, eso puede ayudar. Ahora, yo no voy a negar que a algunos les tiritó la perita en la Cámara, pero la Cámara lo aprobó. Sí, la Ya Cámara estamos en lo el aprobó. Senado. Pero en la ley. Senador, ¿es respecto del límite de la reelección de la misma unidad electoral? Pero no. ¿Se puede cambiar de bloqueamos- distrito? No. Se bloqueó el desplazamiento a otro territorio. Importante. Ah, No, 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 pues si no. Podría hacer la trampita de... Claro, el irse comprajuego, para- digamos. Entonces, Me ahora voy va a ser cambiando de Al- distrito. al Exacto. del lado. Yo puse esa discusión y entre todos me dijeron, ¿estás loco? Pero eso no puede, Sí, para un ser poco, abogado pero- del diablo y para abrir el debate, Sí. porque si uno quiere políticos profesionales, uno también debiera propender a que los políticos que son responsables, que hagan la pega, puedan tener una proyección, digamos, en el ámbito público. Y 16 años no te parece suficiente proyección. No, no además. estoy hablando del caso del Sí. alcalde, Pero, por ejemplo, estoy un hablando en el político caso bueno, de- pongamos un parlamentario, puede estar teóricamente 12 años de diputado y después, Sí. si es bueno, se tira a senador. Exacto. Y ahí tiene, mira, hasta 26 años cortalapo. O sea, ¿y aquí más O sea, en el proyección caso que- de los más exitosos, de los que tengan más respaldo y que aprovechen las oportunidades hasta el final, pero le pone un tope. Hay algunos que jubilan con 80 años Pero, en el Fernanda, Congreso. y Marcela o Jorge, yo no sé si tienen, o a lo mejor Max también, ¿hay un promedio? ¿Cuántos están los parlamentarios hoy día en el Congreso? ¿Hay algún promedio? La Cámara de Diputados se renueva 1/3 por elección Sí. aprox. O un poquito no, sí, más, bastante, un más de lo poquito que la más, hay gente bastante cree. Pero porque más. muchos Cerca pasan del al Senado. 40. Porque muchos pasan al muchos Senado. pasan Porque al pasan al Senado. Senado, por eso digo, se renueva la Cámara. El Y Senado además no se se trata renueva que se bastante vayan a los menos. ostracismos. El Senado es más a otras congelado, funciones. sí. A veces se van a parlamentarios, se pueden ir a ministerios, o sea, senadores o ministros, subsecretarios. El Senado o se mueve menos. Mire, respecto a la preocupación Los de senadores somos más Jorge, yo creo que apernados, lo que funciona mal es, por ejemplo, lo que ha existido en México hasta ahora, que es límite de una elección y sin ninguna reelección. En el Congreso, en los poderes legislativos, eso es súper malo, digamos, para el aprendizaje, para el funcionamiento del legislativo. Pero el proyecto tal como está me parece absolutamente sensato, porque estamos hablando de 12 años, o sea, 2 reelecciones en la Cámara, 16 años en el Senado, y además gente que puede hacer después otras cosas. Pueden ser toda la vida políticos profesionales, o sea, si tú te pasas, por ejemplo, 26 años en el Congreso, o sea, además si vemos lo que es la trayectoria de los chilenos profesionales en el resto de actividades, bueno, qué decir de los periodistas, pero también de todo, de los otros, o sea, ¿quién tiene asegurado estar 26 años haciendo algo? Más de digamos? 10 años en una pega es muy 10 raro. años en una pega, nadie, o sea, entonces también es una cosa, me Pero parece hay un mandato ahí, ojo. superficial de que pensar de que alguien necesita más de, o sea, si no está 10 o 20 o 30 años, además que también hay un tema de energía Mira, y entusiasmo para hacer. un buen parlamentario. Mira, la firme yo por lo menos debo admitir que fue un aprendizaje neto, o sea, cometiendo puros errores o vacilaciones o dudas existenciales, por lo menos 6 meses. Y después ya empezar a avivarse como es la cosa aquí en el Congreso, el verdadero poder, ¿no? No le pase Y, gato por y te líder diría de que recién en enero pasado como que ya entendí cómo era la cosa y cómo había que manejarse. Y ahí, si no pegáis un mordisco, te comen vivo, pero sin darte cuenta. Y además sonriéndote. La política es dura, primera cosa. Segundo lugar, yo creo que el buen político, la gente lo valora y al final lo reelige. Pero además puede cambiar de funciones, puede ser ministro, puede ser subsecretario. Si es alcalde y no le gusta la labor legislativa, porque hay aspectos vocacionales y son funciones muy distintas, que entre paréntesis la ciudadanía no percibe. Después les puedo explicar ejemplos que he vivido en este tiempo. Pero en la gestión puede pasar a ministerio, subsecretaría, dirección de servicios básicos, públicos, que hay mucho que hacer. Y hay mucho espacio, o sea, para los buenos siempre hay espacio. Y los otros mejor que se vayan rápido.
Seamos sinceros, aquí tiene que haber una cierta selección y competencia y tiene que demostrarse con resultados. Si eres legislador es distinto a si eres alcalde. A mí me pasa cuando yo voy a Antofagasta, la gente dice, pero usted tiene que vivir acá. Oye, pero si las leyes se hacen en el Congreso. Yo vengo a la región a ver cuáles son los problemas, hago una radiografía, cuáles son las prioridades y voy al Congreso y defiendo los intereses de mi región dentro de una visión nacional, por cierto. Pero mi labor es hacer proyectos de ley. Pero la gente eso no lo entiende. Que un día iba por la calle y un señor se me quejó porque había agua servida en una fosa que se había rebalsado. Otro me alega por los perros vagos. O sea, es una confusión entre alcalde, concejal, diputado, senador, ministro. Te piden cosas que no te corresponde. Pero y uno, si no le dice una respuesta, piensa que no servís para nada. Porque eso de hacer leyes, senador, es lo más abstracto que hay también. Pero yo creo que eso también denota una ausencia de políticas y probablemente también de la ausencia de figuras políticas en el propio espacio, que como se ha tornado una distancia tan grande entre la ciudadanía y el ejercicio político, entonces cuando usted se aparece en su espacio, la gente, bueno, es natural que se acerque a conversar con usted, porque, bueno, una de las grandes quejas que hay es precisamente que la ciudadanía, el pueblo en general, no se ha escuchado por las autoridades políticas. Entonces, tal vez, claro, a usted le puede parecer un poco curioso, pero también tiene una explicación de fondo. Ahora, si el ejercicio político fuera más directo con la ciudadanía, probablemente habría un entendimiento de cuál es la función que tiene cada persona en su cargo político. Y eso también responde a una ausencia de debate en los propios colegios con respecto a cuáles son las funciones que tienen y la falta de educación cívica. Falta de educación cívica. Y participación. Porque si tuviéramos tuviéramos mecanismo de participación, la gente sabría en qué le puede ayudar uno y otra autoridad. Evidentemente que vamos a tener que fortalecer las instituciones y sobre todo la participación ciudadana. Pero además eso también mirando las elecciones de representantes, porque no se puede pretender que las personas voten cada vez que hay que elegir un parlamentario o un alcalde si no tienen, yo lo pongo así como más en chileno, pero si no tienen como desarrollado el músculo de la votación. Bien crudo. ¿Cachai? Sí, crudo, sí. No se puede pretender que vayamos todos a las urnas a votar por un parlamentario si nunca nos preguntan nada. Y este tipo de representación sea solo a través de otra persona. O sea, si no se genera este músculo de votaciones, creo yo, en mi opinión, es muy difícil que todos tengamos esa visión de responsabilidad ciudadana, de elegir a nuestras autoridades, sentirnos comprometidos con lo que pasa en el Parlamento, en fin. Involucrados en las decisiones que se toman. Absolutamente. Oye, ¿le puedo preguntar algo a Marcela y a Alejandro en relación a la credibilidad de la crisis que se está viviendo? ¿Qué pasa si no se supera la crisis con los cambios anunciados? ¿A dónde vamos? ¿Cuál de todos los las leyes de probidad y el cambio de gabinete, que es la medida más urgente para superar la crisis que tiene la presidenta? Claro, o sea, ahí de partida, para desglosar la pregunta, ¿podría ser el impacto que va a tener el cambio de gabinete? ¿En las próximas elecciones? Si no mejora la imagen, digamos, después de esto. Yo creo que los temas, y disculpen por la propaganda institucional, digamos, el PNUD acaba de sacar otro informe, nos dedicamos estamos en el negocio de los informes, pero el informe de desarrollo humano, nosotros hace mucho rato venimos planteando que hay un tema de no sé si ponerle la palabra crisis, creo que a esta altura ya es más claro decir crisis, pero crisis de legitimidad de las instituciones, que no ha traspasado a ser una crisis de legitimidad de la democracia como régimen de gobierno. No es que las personas estén queriendo tener alguna alternativa a la democracia. Digamos, hay un fuerte apego al régimen democrático y más bien cuando tú preguntas hay mucho interés de profundización de la democracia. Pero la crisis de confianza, de credibilidad en las instituciones y en los actores políticos, los partidos, el Congreso, es algo bastante estructural, se viene dando hace mucho, o sea, nosotros vemos esa bajada que empieza a finales de los 90 y solo se ha ido deteriorando, ha estado acompañada además no solo de opiniones, sino que de comportamiento, del alejamiento de los ciudadanos de las urnas, y por lo tanto yo creo que ni la agenda de probidad por sí misma, aunque se aprobara todo el paquete, las 236 medidas mañana mismo, ni el cambio de gabinete solo resuelven un tema que es mucho más profundo y que requiere como a mí me parece como una nueva relación de los ciudadanos con las instituciones. Yo creo que ahí hay un rol de los partidos que siguen sin jugar, o sea, los partidos siguen como
así como surfeando arriba de la ola, así como que aquí vamos a seguir pasando. De mantener el equilibrio, digamos. Entonces yo creo que siguen sin hacerse cargo de este. Lo preguntaba porque a mí me queda la sensación de que la clase política en general piensa que con esto se supera. No. Lo que pasa, yo voy a ir por ahí. Yo creo que es interesante el debate. Si queremos ir más al fondo y ponerle un poquito de enjundia, yo creo que hay una crisis general de las instituciones de los estados nacionales, instituciones creadas a comienzo del siglo XIX y consolidadas en el siglo XIX, comienzo del XX. La democracia formal representativa está en crisis. ¿Por qué razón? Primero, porque el mundo se globalizó. Segundo, porque existe la mundialización de las empresas. Tercero, porque está la revolución de las tecnologías de la información. Entonces las nuevas generaciones son más participativas, más activas, forman redes, tienen opinión, están acostumbrados a participar en decisiones colectivas, y esta democracia formal y sus instituciones, incluso la escuela, la universidad como concepto, los sindicatos, las organizaciones intermedias y hasta las estructuras de las empresas están entrando en crisis. ¿Por qué razón? Porque no corresponde el mundo real objetivo, por ejemplo, de los jóvenes, en un mundo tan interactivo y horizontal, frente a instituciones jerárquicas y bastante autoritarias, particularmente en el caso nuestro. En consecuencia, ¿qué tiene que derivar acá? Reforma de las instituciones que avancen hacia la participación efectiva de los ciudadanos. Eso es estructural. Exacto. No necesariamente transformándose en partidos políticos. Los movimientos sociales son diferentes a los partidos, cumplen otro rol. Son más flexibles, se estructuran en torno a temas, a demandas, pero generan opinión, generan presión. Y por se lo hace tanto, política desde ahí también. Exactamente, contribuyen a la toma de decisiones. La toma de decisiones no tiene por qué ser monopolio de los partidos políticos. Incluso cuando discutimos muchas materias, el rol de las Fuerzas Armadas hoy día es completamente distinto. Los propios militares, yo creo que hoy día no tiene espacio, no hay viabilidad a lo que pasó el 73. Aún en una crisis del Estado, las Fuerzas Armadas no actuarían igual, porque ha cambiado el mundo, porque cambió la sociedad. Las propias Fuerzas Armadas empiezan a ser menos encerradas en los regimientos y mucho más abiertas al mundo de las universidades, al mundo de la vida civil, y eso es un avance y un logro, y incluso ahora lo hemos visto en las emergencias que hemos vivido, cómo ellas tienen un rol en tiempos de paz cuando hay emergencias, por ejemplo, y tenemos que aprovechar todos esos capitales. Es absurdo seguir con los prejuicios que tuvimos frente al rol de las instituciones tan compacto, tan separado, de una sociedad que cada uno cumplía funciones muy puntuales. Hoy día es una sociedad más dinámica, más fluida, y por lo tanto es muy bonito lo que está pasando. Yo soy de los optimistas, si no me habría ido a mi casa con una depresión. Al revés, esta reacción de la sociedad civil frente a la corruptela política, a la poca transparencia, a las explicaciones tontas, ha sido un castigo muy duro. Y eso es tremendamente saludable, porque la solidez está en la ciudadanía. Explicaciones que antes funcionaban. Antes funcionaba, se habrían hecho todos los tontos y miraban para el lado. Hoy día nadie da cuenta de una estupidez. Entonces eso de que no, si no era un informe escrito, era un informe verbal, 40 palos. Oh, Dios mío, milagro, po. De la naturaleza, genios, bueno, hay en la humanidad, los tenemos. Y así pasan en otros. Sí. Oye, ¿cuánto cobran por informes, Marcelo? Y nos demoramos con 3 años, escribo con 500 páginas. 3 años no Muy cobran. mal negocio. Hoy se desglosó. En el mercado las de 21 páginas cuestan como 5 palitos. No es malo. 1,6 millones por página, según el desglose, hoy aparece completito, sí. El de Clinic. Bueno, claro, Einstein escribió la teoría de la relatividad, muy pocas páginas. No me acuerdo cuántas, pero eran pocas. 1,6 millones, y las fuentes de información eran Wikipedia. Los diarios. Los diarios. Me parece una vergüenza esa materia. No, ¿viste? Bueno, esto tiene que ver con la crisis estacional, por tratar de ordenar esto un poco. Usted estaba apuntando a la crisis estructural. Claro. Entonces, si uno quiere avanzar caminando y mascando chicle al mismo tiempo, uno supone que podría avanzar en lo estructural, y probablemente ahí tiene mucho que ver, o tiene asidero la idea del nuevo pacto en Chile, la nueva constitución, Claro. y de ahí, bueno, toda la discusión sobre el mecanismo. La nueva cómo se constitución hace, es etcétera, esencial. etcétera. Y en lo estacional, me parece que dice relación con, y también estructural, si por qué no decirlo, en lo estacional, probablemente a lo inmediato, tiene mucho sentido la agenda de probidad. Sí, totalmente. Propuesta por el Consejo Asesor. Además que, bueno, quizás desdecirme un poquito en el sentido de que yo creo que hay un paquete de medidas que tienen que ver con el mejoramiento, o sea, con la separación nítida entre lo privado y lo público, en impermeabilizar la deliberación pública, lo que tiene que ver con la política, con los asuntos, los intereses de todos, tiene que estar cubierta y protegida de los intereses del dinero, digamos, y también de los intereses particulares. Y yo creo que en eso, más allá, digamos, de la discusión constitucional que
que es sumamente relevante para los temas de legitimidad, me parecen a mí, para tener un momento, digamos, de reflexión colectiva respecto de las reglas del juego que queremos. La agenda de probidad yo creo que hay que avanzarla sí o sí, porque van a generar mejores condiciones para que funcione el sistema democrático, para que funcionen las instituciones, y yo creo que también puede ayudar a que si avance efectivamente, si el Congreso aprueba las medidas, de que los ciudadanos recuperen un poco de credibilidad, porque hoy día están tan escépticos que creen, o sea, siempre están con esta lógica de que vamos a perder o nos van a cagar, digamos. Esa es como la sensación que uno lee. Entonces yo creo que empezar a dar señales concretas en temas como por ejemplo la reelección, la pérdida del escaño, el tema de los partidos, eso va a ayudar. Yo creo que sin duda va a ayudar, aunque no resuelve todo, pero yo creo que son pasos necesarios. Senador, que yo tengo un matiz en su diagnóstico en respecto al tema de la desconfianza institucional. Por ejemplo, si uno mira las encuestas, y encuestas, digamos, serias de universidades, no solo estas que miran, digamos, tendencias políticas, sino que hablo, por ejemplo, la encuesta bicentenaria de la Universidad Católica, por ejemplo, uno mira que hay un fenómeno bien interesante a analizar para los cientistas políticos, los sociólogos, que es como una suerte de pesimismo sociotrópico y optimismo egotrópico. Me explico. La gente tiene una visión... Nos estamos poniendo complejos. La gente tiene una visión de la clase política muy negativa. La gente tiene una visión de la iglesia en cuanto conjunto muy negativa. La gente tiene una visión de la banca... Porque además son instituciones cerradas y opacas en la toma de decisiones. Sí, pero en cuanto a la banca tiene una visión muy negativa. Pero si en la misma encuesta uno le pregunta, ciudadano, ¿qué opina usted de su alcalde? Tiene una visión menos negativa o más positiva. Eso es optimismo egotrópico. Claro. Sí. Lo primero es pesimismo sociotrópico. Para seguir el lenguaje. Si uno le pregunta, ¿qué opina usted del trato que recibe en su banco? Sabes que no es tan malo, dice la gente en la encuesta. ¿Qué opina usted del cura de su capilla? Optimismo egotrópico. No es tan malo. Entonces, quiero que, si usted en el fondo percibe eso también en su ejercicio legislativo, de que hay una visión muy impregnada en la sociedad y en el tejido social de que todos los políticos son corruptos, todos son malos, pero obviamente no es generalizable, y por tanto yo creo que hay que tener cuidado en deslizar ese análisis de que es una crisis de confianza que es sistémica, ¿ya? Y segundo, respecto al tema constitucional, ¿cuál es la relación que usted ve o la causalidad entre los hechos de malas prácticas, corrupción, falta de probidad, etcétera, con el tema constitucional? ¿Hay que constitucionalizar la probidad de un Estado? Porque yo a priori no veo ninguna relación, digamos, y son cuestiones que debieran tratarse de manera separada. De hecho, no hay ningún estudio empírico, digamos, que demuestre que, no sé, procesos de asamblea constituyente devienen en países más transparentes, menos transparentes. No hay ninguna causalidad, ni para bien ni para mal. Entonces, ¿no será algún modo como de desviar la atención para desatender el tema prioritario, que en este caso es ejecutar o implementar un conjunto robusto de medidas pro transparencia y probidad? Una pausa y le contesto todo. Le vamos a dar 72 horas para que responda. Pausa, volvemos. Y alguien que no pueda alegar por el sistema del Senado, porque él inventó eso. A la vuelta de la pausa me contesta. La conversación está acalorada. Vamos y volvemos con Combinación Clave por la 92.9. Radio La Clave. Estamos al aire. El maestro Longaniza nos faltó decir. Estamos al aire, No, ahora. ¿Viendo así los nombres para el nuevo gabinete? Claro. Oye, adivinen qué. Vamos a hacer una polla. Oye, 10:07, volvemos a Combinación Clave. Pueden ocupar el hashtag Combinación Clave, como siempre, con Álvaro Escobar, con Pancho Aguiluz. Y estamos con varios invitados en el estudio, como es lo habitual, que es la gracia que sea un panel grande. Estamos con el senador Alejandro Guillé, estamos con Max Quitral, que es cientista político, estamos con Marcela Ríos, que es parte del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y fue parte de la comisión especial, la comisión Engel, como se le llamó, para los casos de corrupción en nuestro país. Y estamos con Jorge Ramírez, de Libertad y Desarrollo.
Max Quitral levanta su manito en forma muy ordenada. Sí, yo soy... Pero el senador tiene... Perdón, tienes toda la razón. Guardo silencio. Jorge saltó de su asiento y nos recordó que habíamos ido a la verdad, pausa y verdad, volvemos con la respuesta del senador Guillén. Esta es una excepción preliminar. Claro. Usted responde Como a en la la excepción Corte de la Haya. preliminar. Mira, yo creo que en realidad siempre que uno hace un análisis se mueve en distintos niveles. Yo creo que hay una crisis general de las instituciones. La escuela como institución está en crisis. Las formas de enseñanza-aprendizaje que hoy día usamos están en crisis. Y por lo tanto necesitamos cambios institucionales muy potentes. Y en el caso de las estructuras políticas también nos dan al ancho para una ciudadanía mucho más empoderada, más diversificada, que tiene demandas, que es más informada y que es tremendamente participativa. La gente de aquí se confunde cuando la gente no va a votar, cree que la gente no se interesa en política. No le interesan los partidos, pero participan desde los movimientos ciudadanos. Y además una cosa que es evidente, recelan del poder. Los movimientos sociales en general recelan del poder. La mejor prueba, los dirigentes estudiantiles no los reeligen. Y habla mucho de la asamblea. Y cuando agarra mucho vuelo, el dirigente al año siguiente lo volaron. ¿Por qué? Porque no quieren líderes que se les arranque. Quieren que el movimiento a la base tenga la voz. Y no han encontrado mecanismos eficientes a veces para tomar las decisiones, porque he estado en colegios donde había habido una toma, eran 1.100 alumnos y al final eran 20 chiquillos sosteniendo todo y los otros se habían mandado a cambiar porque ya se habían aburrido con el movimiento. Y un día los 20 dirigentes salieron a una reunión y el director de la escuela, que lo dejaban entrar, se dio cuenta que no había nadie, llamó a todos los auxiliares y retomó el colegio pacíficamente. Mire, para que veas cómo se tiende a diluir el movimiento social, porque su función no es tomar el poder. Y tenemos que acostumbrarnos a una democracia con muchas más instancias que participan de la toma de decisiones. Y los políticos no pueden seguir monopolizando la toma de decisiones. Y eso es un fenómeno bien que nosotros en Chile no hemos sabido abordar. Los partidos incluso se abren a transparentarse un poco más, poco menos, pero no entienden que el tema es aprender a delegar poder. La descentralización del país, por ejemplo, que yo soy un firme partidario, es descentralizar poder. Es darle a las regiones su propia capacidad de darse buen gobierno, pero también gobierno ciudadano, discutiendo los planes de desarrollo de cada región, de acuerdo a su propia visión, y construir Chile desde las regiones, un esfuerzo que nunca hemos hecho en 200 años. Todo se determina en Santiago. Hasta en plena catástrofe, en Antofagasta estábamos aislados, esperando que Santiago declarara la zona de emergencia, por amor de Dios. Y ahí todos sentados en una mesa mirándonos. Y el intendente se daba vuelta hasta que de repente entró el general y se ordenó la cosa. Había recibido la orden, pero ni siquiera él podía tomar decisiones, pasara lo que pasara, mientras Santiago no tomara la decisión. Bueno, ese es un Chile que viene y que tenemos que ser capaces de darle pasada. Y que está vinculado con el cambio de constitución, finalmente. Sí, finalmente. Yo tengo una... Max Quitral. Quiero lanzar una... Provocación. No, muy por el contrario, porque como estamos hablando de transparencia, probidad y de consolidar las instituciones, en fin, bueno, se van produciendo ciertas respuestas a este escenario de crisis que uno podría señalar. Y ayer pasaron dos informaciones que, bueno, dado la decisión de la presidenta, han quedado como en el olvido y, bueno, es importante recobrar la memoria. Una de ellas tiene que ver con la Comisión de Seguridad, ¿cierto? Que aprobó la detención por sospecha, que me parece que también es importante que se debata en una situación que está viviendo nuestro país, que a mí me parece realmente preocupante esa decisión que ha tomado la Comisión. Pero además se aprobó, mejor dicho, se rechazó la facultad a los fiscales a querellarse por delitos tributarios en la Comisión de Hacienda. Entonces, estamos hablando nosotros de buscar transparencia, que efectivamente aquellas personalidades que están involucrados en casos de escándalos con boletas ideológicamente falsas, con paper bastante truchos y blufeados, ¿cierto? Sobre todo aquellos que realizamos investigación, es una vergüenza lo que nos hemos enterado, pero esta decisión de la Comisión de Hacienda, senador, va en dirección absolutamente contraria a todo lo que se está discutiendo, a las decisiones que se están adoptando, a la propia comisión, ¿cierto? Que se genera para ir al fondo del asunto, y nos encontramos que la Comisión de Hacienda dice, no, ¿sabes qué? Los fiscales no tienen por qué entrometerse en delitos tributarios, y además, cuando hay un cuestionamiento severo a la función que está ejerciendo el Servicio de Impuesto Interno. ¿Qué le parece esa información, senador, desde una posición que usted, me imagino, ya yo lo he escuchado en distintos espacios, pero aquí lo estamos ratificando? ¿Cómo toma esta decisión de la Comisión de Hacienda? Mira, los cambios nunca son lineales, tienen avance y retroceso. Yo me he dado cuenta por el tenor del debate
que de repente se entusiasman los políticos y de repente le baja la pálida, porque los empieza a afectar. Claro. Tú estás legislando en algo que te afecta. Y por lo tanto va a ser con contradicciones, y por eso que se necesita una prensa incisiva y que sea capaz de discriminar, porque de repente la prensa le echa un poquito con la pala. Precisar bien, porque hay situaciones muy distintas unas de otras, y que es conveniente distinguir los matices. A veces se necesita. Otro, movimientos sociales. Si tenemos movimientos sociales, una ciudadanía empoderada, activa, la clase política va a estar mucho más fiscalizada. Si la gente se va para la casa, por eso es que no hay que desmoralizar a la gente, al contrario, hay que decirle, esto está pasando porque los ciudadanos están empoderados, porque los ciudadanos tienen capacidad de indignarse, porque están dispuestos a exigir y a presionar. Y en esa medida vamos a avanzar. Si la opinión pública se silencia, se va para la casa, evidentemente que va a pasar lo que ya pasó en ocasiones anteriores. Pero hoy día es muy difícil porque la gente está participando de múltiples maneras. Oye, es impresionante cómo las redes que se forman, de que generan opinión y que están fiscalizando también. Eso es sumamente positivo. Así que, tranquilo, eso no va a pasar en el Senado, yo estoy seguro. Se va a abrir un buen debate. Qué interesante. Y hay muchas otras cosas que la vamos a tener que entrar a debatir, y aquí nos vamos a producir con alineamiento sorprendente. Yo les puedo asegurar que en el Congreso yo he llegado a consensos y acuerdos con gente de la otra coalición, a veces con mucha más facilidad que en la propia, porque esto es transversal, los cambios lo están afectando a todos y ya no hay ese alineamiento que había hasta hace 5 años atrás. Hoy día está más fluido el Congreso y uno puede conversar con sectores de todos lados y forjar acuerdos, pero requiere la presión ciudadana. ¿Eso en materia fundamentalmente de probidad y transparencia que es más fluido? En todos los temas que estamos discutiendo, incluso reforma educacional. Por ejemplo, el otro día yo escuchaba a Alberto Espina decir, oye, hagamos las cosas bien, decía él. Bueno, él tenía su propia manera de abordarlo, pero yo estoy dispuesto a discutir una reforma constitucional. Eso es bien diferente a unos pocos años atrás. O sea, hoy día está todo el mundo entendiendo que el mundo cambió, pues hay que ajustar las instituciones a este mundo. Y este es un mundo que quiere transparencia, participación activa, que quiere además que haya más juicio crítico, una sociedad que además quiere incorporar una visión de Chile más diversa, valorar no solo las diferencias raciales, étnicas, también territoriales, regionales, etcétera. Oye, yo quiero tomar lo que estás diciendo, Alejandro, por algo que preguntaba antes Jorge, que tiene una opinión también, pero me interesa que sea un tema de debate, que es el meter al debate público, lo hace la presidenta, un cambio a la Constitución o una nueva Constitución, que yo lo interpreto, y aquí meto mi opinión también, como una forma de ir incorporando a la ciudadanía cada vez más, entendiendo que la ciudadanía quiere incorporarse a este debate, algo que decías tú, Alejandro. Jorge, tú cuestionabas un poco esto, tú decías que tú no lo encontrabas tan así, o que había un vaso comunicante ahí. Bueno, de partida hay que atender al momento. La prioridad política es solucionar el tema de la transparencia y la probidad. Para eso se mandató a una comisión donde participó Marcela y otros expertos, y ellos hicieron entrega del informe, y ese informe tiene que tener una bajada legislativa, ¿cierto? Y después tiene que aprobarse en todas sus instancias. A mí lo que me parece paradójico es, si tú hiciste una reforma educacional, o estás avanzando la reforma educacional, si tú hiciste una reforma tributaria, si estás avanzando a paso firme también una reforma laboral, si vas a hacer una reforma sustantiva en materia de transparencia y probidad, después todo eso se va a poner entre paréntesis al momento de comenzar el proceso constituyente, porque un proceso constituyente no es otra cosa que la posibilidad de redefinir todo el amplio catálogo de deberes y derechos de una sociedad. Es el pilar, digamos, central de toda la institucionalidad. Eso, de partida, me parece algo cuestionable. Segundo, yo veo que el anuncio de la nueva Constitución, si bien conversábamos en off con Marcela, siempre estuvo en el programa presidencial y la gente votó, digamos, conociendo aquello, se hace, en mi lectura política, solo desde la oportunidad que abre el escenario actual de crisis, digamos, de desconfianza en la política, y de algún modo mi visión, y no solo mi visión, también incluso de algunos comisionados del informe Engel, se tiende a instrumentalizar este paquete de medidas para precisamente decir, esta crisis de confianza en las instituciones y la clase política se va a resolver mediante una asamblea constituyente. Se descomprime. Incluso el lugar del mensaje que se elige para hablar del proceso constituyente es súper decidor. Estas son las medidas, bla, 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 bla. Y además, para que conversen, Constitución. Claro, porque no es trivial que lo haya hecho en ese anuncio y no en la cuenta pública del 21 de mayo, donde uno debiera esperar que es un acto más republicano, donde se rinde cuenta frente al Congreso Pleno. Entonces, esas son mis matices respecto al tema de la Constitución, pero también me gustaría hacer una pregunta a usted, al senador.
Usted habló de los acuerdos, que hoy es posible, digamos, tender a acuerdos incluso transversales. Ayer la presidenta habló de un segundo tiempo respecto del cambio de gabinete. ¿Y usted cree que en este segundo tiempo que surge a partir del potencial cambio de gabinete y el evidente cambio de gabinete, debiera quedar un poco atrás esta tesis de la retroexcavadora porque el gobierno partió con algo de soberbia? Y ayer miraba las encuestas y en marzo la diferencia entre adhesión entre la gente que se identificaba con el gobierno y la oposición era de 30 puntos y hoy en día esa diferencia se ha estrechado a 10 puntos. ¿No hay algo de eso? ¿Hubo algo de soberbia y usted hace esa autocrítica respecto de que, como pensaron de que, digamos, el envión electoral y la popularidad de la presidenta entró con mucha potencia, digamos, eso permitía de algún modo no escuchar, no tener una disposición constante a los acuerdos? Mira, los procesos sociales son complejos. Es re fácil decir eso porque acomoda bastante lo que te quiero decir. Nada es lineal y a mí también me llamó la atención que cuando se anunció las medidas de fiscalización de la política, de reformas políticas, se incluyera la nueva Constitución, porque lo primero prácticamente hoy día es consenso. Tú tienes un consenso en todo el país de que hay que hacer esa reforma política, de separar dinero y política. Incluso se ha ido debilitando las diferencias, porque por ejemplo uno decía, no, es imperativo el aporte privado. Hoy día todos están disponibles a discutirlo. O sea, ya se abren a buscar fórmulas diferentes, a reducir. En todo caso está claro que se va a reducir, en el peor de los escenarios, dramáticamente el aporte de los privados. Probablemente se va a buscar un sistema que sea aporte privado y no de empresa, sin exenciones tributarias, montos máximos. En fin, ahí se está avanzando mucho en eso. En general, en la mayoría de los temas se está avanzando mucho más que incluso hace un año. Ahora, ¿por qué se produce eso también? Primero, porque los cambios nos afectan a todos, pero también porque la nueva mayoría tiene los votos. Entonces, obliga a la oposición, en este caso de centro-derecha, a ser razonable y sentarse a la mesa sabiendo que el otro tiene los votos. Eso también te fuerza más posibilidad de hacer cambios más profundos dentro de la visión que tiene la nueva mayoría, porque finalmente son visiones distintas. Podemos consensuar algunas cosas, pero hay visiones de la vida, de la economía, del Estado, de la sociedad, que tiene todavía puntos de vista bastante diferentes. Y bueno, en todas partes la mayoría gana, y si no se llega a acuerdo, se impone la mayoría, y eso es lo que va a pasar. Pero yo creo que la mayoría de los cambios hay que buscar el mayor consenso posible siempre. Y el voto solo cuando ya hay que destrabar. Cuando ya no es posible avanzar más en los acuerdos, ahí gana la mayoría, ¿no? Pero no partir tirando a la mayoría per se. La mayoría sirve para ganar elecciones, pero para gobernar se necesita bases muy sólidas para que los cambios sean permanentes y sean convicciones compartidas. Y hay que llegar un momento en que todos digamos, oye, qué bueno esto por ejemplo, que la educación sea un derecho. Esto hay que internalizarlo, para que después nadie entre a cuestionarlo y a meterle otros mecanismos diferentes. Porque es una decisión que la sociedad chilena toma en un momento determinado. Pero después hay que socializarlo, hay que persuadir al conjunto de la sociedad para que le dé estabilidad a las reformas que se están haciendo. Si no, empiezan los vaivenes que nos caracterizaron tanto en la década de los 50, 60. Todas las elecciones cambiaba el gobierno y que llegaba con una nueva manera de refundar Chile. Eso era insostenible. Hablando de mayorías y de ganar elecciones, ayer aparece como presidenciable, senador. Qué desgracia. Hace un rato que está apareciendo como... Sí, pero ya ahora muy fuerte. ¿Lo habrán medido en la SEP? ¿Lo habrán medido? Porque la SEP, además, perdona, creo que es así, que hay que poner los nombres para que se midan. Sí. ¿O surgen espontáneos? No, una lista cerrada. Es una lista. ¿Tú no sabes si te están midiendo? Pero que la no. gente se mata por estar en la lista. No, yo lo que dice Por Marcela amor de Dios, es que déjeme al que tranquilo donde estoy. yo sabía que Ya va por ahí. tengo suficiente agobio. ¿Tú no has llamado para decir, por favor, midan al senador Alejandro Guillén? Mire, por favor, no me midan. ¿Por qué razón? Primero, porque es absolutamente inoportuno a un año de un gobierno, además con todas las dificultades que tengamos, empezar a buscar al sucesor, porque instalas la idea de inestabilidad y debilitas al gobierno que está. Es que está instalado, pues, senador. Sí, por eso digo. Pero aumenta. Peor. Porque ya como que el país está buscando al sucesor y lleva a recibir un año de gobierno. Primero es inoportuno. Segundo, te desgasta. Nadie aguanta 3 años bajo fuego. Y ojo, que el que asome le van a dar con todo. Eso implica también para Ignacio Walker, que está dispuesto Creo a... que se tiró a la piscina en el peor momento. Está disponible, dijo. Claro, no, sí. O sea, Ahora, que no, perdón, entonces la cuestión es que no lo midan ahora, por favor, midan. No. Más adelante.
déjeme tranquilito nomás. Me voy a quemar. Me van a quemar, claro. Lo que pasa es que, yo, hablando en serio, a los que realmente tienen hambre del poder, porque a eso me dijeron a mí, ¿usted tiene hambre del poder? No, no tengo hambre del poder. A mí el poder me inhibe, me asusta. Hay otros que les gusta. Tienen vocación del poder. El tema está en que las encuestas son creadoras de opinión. Si tú apareces en una encuesta, la gente se lo plantea, este podría ser. Y si aparece en otra encuesta, o sea, las encuestas, ojo, son instrumentos de la política, no son instrumentos académicos. Sí, sí. Tú instalas un nombre y la gente empieza a creer. Mira lo que pasó con Michelle Bachelet la primera vez. Nadie creía que iba a ser la candidata de la nueva mayoría. Hasta que apareció en una encuesta. Claro. Y hubo medios de comunicación, el Mercurio entre ellos, que la empezó a inflar, convencido de que el candidato iba a ser Insulza. Entonces, cobrarle caro a la hora que proclamaran a Insulza con que estaba ahí Bachelet. Mire cómo la sacrificaron, mire cómo tratan en la concertación a las mujeres. Pero fue tanto el vuelo que agarró Bachelet que Insulza se fue solito para la casa y ni siquiera quiso competir. O sea, fue un fenómeno en parte natural, pero también manejado políticamente. Entonces, de hecho había una primaria ese entiendo que los políticos se baja al final. Alvear y Michelle Bachelet. Sí, yo me acuerdo que a políticos que se quejaban que no los ponían en la encuesta, sí, eso es verdad, pero que era hecho. Pero sinceramente yo tengo una visión distinta de la política. Yo creo que los buenos candidatos surgen en el momento y las circunstancias. Porque si no empiezas tú a cambiar tu comportamiento para tratar de ajustarte a lo que crees que la gente quiere y pierdes tu libertad, pierdes tu iniciativa y al final pierdes la línea de conducción. Uno tiene que hacer la pega como la entiende. En su momento cada uno verá quién es el mejor candidato o candidata. Pero ¿para qué empezar a forzarse y perder la espontaneidad, la naturalidad, la credibilidad en una apuesta que depende de miles de factores, entre ellos la suerte? Falta la guinda de la torta, dice, revisemos las leyes. Ese es su hashtag. Falta la guinda de la torta, dice, renuncia Llorrat y Pizarro. Eso es lo que están proponiendo en redes sociales. Pizarro debería renunciado hace mucho rato. Álvaro Figueroa dice, una coalición renuncia. Busca alianzas afines, no negocios afines. Eso es un holder. ¿Entendió? Álvaro Madrid. Ausencia de educación cívica debería ser obligación pedagógica. Entiendo que es una de las propuestas del Consejo de la Comisión Asesora. Sí. No. Amara, uno de los pocos ramos que me iba bien en el colegio. Ese me lo voy a saltar. Ay, hombre. No, Nicolás que dice que cuente mi experiencia, pero nada. Increíble la forma de anuncio. Muchos ministros con boletas, ley de transparencia, se pregunta Ropsi. Entre otros mensajes que llegan usando el hashtag combinación clave, @radio la clave. Son las 10 de la mañana con 25 y entiendo por la musiquita, ya te entendí la jugada. Perfecto. Oye, es que pensé que no íbamos a la pausa, quería tirar una noticia deportiva de último minuto. Me dejaron pagando como al central del Bayern. Oye, se pasó. Cayó en un hoyo el pobre. Tuvo que cambiar la cama. Se tuvo que cambiar la cadera. ¿Sí? El segundo gol de Messi. Está más complicado que Peñalilla. No lo vi. Boateng. Más perdido que... Y hay uno que está con más dolores que Boateng. ¿Quién? Esteban Paredes. ¿Qué pasó? Esteban bajado de la nómina de Copa América hoy en la mañana. No te crees. Desgarro en el recto anterior, larga recuperación, falta un mes para la Copa, se va Esteban Paredes. El recto anterior es la parte de abajo del glúteo. Ya un desgarro es complicado. Debajo del cachete. Si no me equivoco, su pierna izquierda. Sonó la selección. Exactamente. El hombre le pone goles a una selección que tiene poco gol. Paredes. Lo hizo un colocolino, en todo caso. Sí, lo hizo un colocolino. Ojo con Pinilla. Se sabe, seguro es la selección que no tiene delantero colocolino, no es selección. Tenía boletas, No, bueno, la idea de Paredes de la selección era para que diéramos boletas. Para que diéramos boletas. Denle 72 horas para recuperarse, para seguir la tendencia. Viejo, un par de pinchadas y el hombre va a estar listo. Qué mal. Vamos a la pausa, seguimos en Combinación Claves. Radio La Clave está en la sintonía de la 92.9. Estamos con Alejandro Guillé, senador de la República, Marcela Ríos. ¿Cientista política usted del PNUD? Sí, cientista política. Fue integrante de la Comisión Asesora Presidencial Anticorrupción, Tráfico de Influencia, Conflictos de Interés. Max Giral, analista político. Jorge Ramírez, del Instituto Libertad y Desarrollo, también cientista político. Ya, ok. Hay gente que sabe. No, hay gente que sabe. Oye, Weber tendría que estar aquí para que estudiara las vocaciones distintas entre los políticos.
Tiene aquí harto espécimen. Claro. Usted es nuestro objeto de estudio. Aprovechemos la pendiente, nos vamos a tratar de volver. Estás con @Pancho Aguiluz en la 92.9. Combinación clave. Conéctate en @Radio La Clave. Ya regresamos con más opinión y debate. O alcalde, sí. 10:33, volvemos a Combinación Clave. Estábamos haciendo un ejercicio y nos reíamos porque han llegado una serie de memes, pero queríamos hacer ejercicio Sugerencia a la presidenta. Claro, no vamos a entrar a decir yo quiero este nombre, pero ¿a quiénes ven ustedes como integrantes del próximo gabinete de la presidenta Michelle Bachelet teniendo algo presente? Cuando ella pide el cargo a todos sus ministros, no quiere decir que va a renovar a todos los ministros. Pero hay algunos. Hay varios que los va a confirmar, pero yo tengo nombres. hay algunos que no. Los nombres que yo tengo. El Negro Piñera para ministro del Trabajo. Claro. La Kenita Larraín, Relaciones Exteriores. Oye, mata este gabinete que tengo por ahí. La Geisha, sí. Comunicaciones. Claro. No está mal. Dios Coro Roja aparece en salud. Salud, échale para adentro. Yo lo preguntaba en serio. Poniéndose serias. Yo lo pregunto. Yo, la verdad, sinceramente, de nombres de la nueva mayoría probablemente podrían aparecer. O a lo mejor enroques dentro de... Creo que va a haber enroques. Sí, yo creo que es algo que se venía especulando hace mucho rato. Ahora, no me extrañaría que aparecieran figuras de la Concertación retomando... ¿Tú dices de esta vieja guardia, cómo se le dice? Vieja guardia, sí. A mí no me sorprendería. ¿Quién, los por viejos ejemplo? estandartes. Mira, yo no sé quién estará. No sé, pero son como los clásicos nombres. Creo que Solari. Si se impone la lógica Solari del está con conservadurismo de boleta la Concertación, probablemente Soledad Alvear sería una figura que podría retomar al gobierno. Perfectamente. Hace una semana hubo movimiento en el director de Canal 13. Ella estaba en Canal 13 y renunció hace una semana. Y estas cosas no creo que se estén discutiendo un día para otro. Yo creo que este rumor comienza a circular con tiempo. Sería un golpe duro para los sectores más progresistas de la nueva mayoría. Pero yo creo que es que es una disputa que hay entre los progresistas con esta vieja guardia. Y eso está absolutamente evidenciado, sobre todo con la elección del Partido Socialista. Yo creo que acá lo que es más importante es el programa. La presidenta tiene que retomar su programa de cambio que le ofreció al país. Si no lo hace, pierde toda la credibilidad. O sea, en ese sentido, uno podría empezar a buscar un perfil de los ministros. El perfil de ministros que estén con los cambios. A mí me da lo mismo si son jóvenes, viejos, de acá y de allá, pero que estén por los cambios. Con el programa de gobierno, primera cosa. Segundo, todo el programa de gobierno se traduce en proyectos de ley que hay que tramitarlos en Parlamento. Oye, en el y Parlamento. ejecutar, mire que estamos re buenos para aprobar proyectos de ley, la realidad no cambia nada. Cuidado con esta cuestión. Interior, estamos con problemas de gestión. Secretaría General de Gobierno. Express. Las Express son ministerios clave. Claro, sí. Y, o sea, esos ministerios entonces deberían tener algún tipo de vínculo o redes que faciliten o que sean ministros, digamos, que sean capaces de provocar los acuerdos para la tramitación de estos proyectos. Ahí estamos en un perfil general. ¿Quiénes son? Y que tengan peso propio, credibilidad. Pero es que ahí está la gran interrogante que se formula, o sea, porque es una combinación de varios elementos, que los que menciona Álvaro me parece que son clave, pero eso también implica que tenga un peso político por sí solo, pero uno no observa peso o sea, no hay tanta gente como uno quisiera ese es el punto, que tenga ese perfil, pero también yo metería un par de independientes con peso propio para tratar de ampliar la coalición un poco más, para darle más peso, más estabilidad y salir ganando y no salir menoscabada. Pero la jefa, yo no sé qué tendrá en la cabeza, pero son tantas las variables. Pero los independientes en ese sentido, probable. Jugado, po. Pero qué independiente. Gente jugada. ¿Cómo que independiente? Bueno, Engels mismo. ¿Tan independiente? Engels mismo es un hombre que siempre ha adherido a la nueva mayoría. Eduardo Engel. Claro, y que es un hombre bastante preparado. Marcela Ríos. Después hay organismos, gente que tenemos en organismos internacionales, efectivamente. Como Marcela Ríos. Como Marcela Ríos, por ejemplo. Marcela está calladita. Ya está respondiendo mensajes. A ver, Marcela. Además, Veo mucho WhatsApp. Marcela. Por favor, una bomba noticiosa aquí, ¿ah? Mira, el último mensaje apareció un teléfono rojo arriba. Como funcionaria de Naciones Unidas yo no puedo emitir opiniones sobre este tipo de cosas. Pero puede renunciar y en ese caso podría. No, yo creo que en realidad, retomando el tema, o sea, me parece que el desafío es mayúsculo. Siempre armar gabinete en
gobiernos con coaliciones multipartidistas es un enredo, porque tienes que tener a todos los partidos, tienes que tener gente joven, gente vieja, mujeres, hombres, pero yo creo que además están cruzados fuertemente el debate sobre la nueva y la vieja guardia, yo creo que y el programa de gobierno, pero también hoy día se cruza un nuevo elemento que no estaba hace 3-4 meses atrás, que tiene que ver con el tema de la probidad y la transparencia. Claro, o sea, claramente hoy día el estándar de quienes pueden ejercer cargos de primera línea ha subido en términos de lo que son los conflictos de interés, el tráfico de influencia, y uno de los problemas de la vieja guardia, si me permiten el comentario, tiene que ver con que había una forma de hacer política durante los años 90 donde la distinción entre lo público y lo privado era muy débil, y yo creo que ahí este es un tema no menor, digamos, más allá de la experiencia política. Me parece súper importante que como mensaje para la ciudadanía en el momento de hoy día, las personas que asuman puedan ser efectivamente personas que están dedicadas a lo público, en todo sentido. Bueno, ahí es interesante lo que dice Marcela, porque en el fondo, claro, se podría recurrir a la vieja guardia, pero la vieja guardia también podría tener no solo conflictos con tema de boletas, sino que también con experiencias históricas que sean complejas. En el caso de Pereyoma, que tiene problemas con el agua, me parece que sería impresentable que volviera al gobierno. Quiero poner un tema. Cuando se asocia a la vieja guardia como que no son favorables a las reformas que está poniendo Bachelet, ¿es así de duro o estamos hablando de que ellos les gusta un tipo de política, para mi gusto, un tipo de política que ya se añejó? Hoy día estamos mirando otro tipo de... hay mucha gente dentro de la nueva mayoría que mira esta antigua forma de hacer las cosas de la concertación, como esto de... Alguna vez se lo escuché a Ignacio Walker tal cual. Es como, avancemos pero de a poquito. Entonces, eso ya quedó en el pasado, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿lo que llamamos vieja guardia efectivamente piensa eso? ¿Esa es su forma de mirar? Bueno, inevitablemente cada uno es hijo de su tiempo. Hay que reconocer que los tiempos cambian y uno se tiende a quedar pegado. Por eso que cuando uno era Lolo, los músicos que sigue escuchando los músicos de cuando uno era Lolo. Y los escucha 40 veces y los sigue escuchando. Pero marcaron su tiempo. Hoy día es otro tiempo. Este es un país que las cosas están ocurriendo más rápidas. Requiere decisiones más audaces. Nosotros no tenemos un plan de desarrollo nacional que al acorde a los nuevos tiempos. Nos estamos quedando atrás. Nuestros puertos pierden competitividad. La minería va a la baja. Tenemos que no hay grandes emprendimientos, grandes megaproyectos en obras públicas. O sea, Chile se ha desperfilado. Chile no es la estrella que era de los 90. Y en los 90, desgraciadamente, fue estrella para algunos. Ahora queremos que sea estrella para todos. Pero yo no veo esas grandes ideas que van a transformar al país. Y creo que se está haciendo tímidamente. La reforma de la educación tiene que ver mucho menos con quién es el dueño del colegio que cómo vamos a asumir el proceso de formación del muchacho, cuáles son los métodos de enseñanza-aprendizaje, cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar, cuál es la dinámica de relaciones humanas que se tiene que dar dentro de un colegio, cuáles son las competencias que vamos a cultivar a los muchachos. Esos debates todavía ni siquiera los veo. Y yo creo que ese es el tipo de debate que puede cambiar a Chile. Jorge, ¿tú querías agregar algo? No, yo voy a usar una metáfora que usaba el expresidente Lagos, que decía que siempre en política es mejor convencer que imponer. Yo creo que la nueva mayoría entró con una predisposición muy de imponer un programa, con una actitud algo soberbia, y todos los políticos que de algún modo, en un ejercicio prospectivo, digamos, miraban esto con preocupación, le hace Guterres Martínez y todos los digamos... Sector más conservador. Claro, sí. Escalona, conservadurismo político, sí. Es que no sé si... Yo no sé si sea... Porque... No sé si tú podrías sostener que Camilo Escalona no tiene credenciales de ser un socialista de tomo y lomo. Yo creo que no. Yo creo que en su praxis política tiene una aproximación distinta a cómo, digamos, ejercer la acción gubernamental. Y eso tiene que ver con la lógica de el gradualismo, ¿ya? Porque es legítimo, si a ti te eligen con más del 60% de los votos, tratar de ejecutar ese programa de gobierno. Ahora, ¿cómo tú lo ejecutas? ¿Cómo tú lo implementas? Y ahí tú tienes que convencer y no imponer. Y ahí vuelvo a citar el caso de Ricardo Lagos. Yo creo que... Es que convencer, no imponer, o negociar y no convencer. O sea, porque... Perdón, lo que hemos visto para atrás no era un convencimiento, era una negociación total y tenían que quedar cosas afuera, y eso es lo que uno le cobra a la puerta. Bueno, pero se desgastó. Pero vea, una transición de 25 años, cuarto de siglo, para poner al día instituciones que son de perogrullo.
Esto era un transar sin parar. Entonces, yo creo que Chile necesita dar un salto rápido. Bajo tu misma lógica, ¿cómo te explicas que reformas que tenían un amplio apoyo ciudadano, como la reforma educacional, la reforma tributaria, la reforma laboral, hoy en día tengan mayor desaprobación que aprobación? Eso es porque Jorge, el mensaje es el mismo. Es porque la forma como se han llevado esas reformas no ha sido la correcta. Esa es una interpretación. Mi interpretación es que una cosa es que uno diga, voy a hacer una gran reforma educacional, que es una frase. Cuando se presenta eso, y hagamos el ejercicio aquí mismo, si quieres. Si uno dice una reforma, por ejemplo, constitucional, que no se conoce, vamos a hacer una reforma o una nueva constitución. Yo creo que si nos preguntamos entre todos, salen puras constituciones distintas, porque una cosa es la idea que uno tiene y lo otro es cuando se aterriza. Entonces ahí en algún momento para la reforma educacional, los grupos de un extremo al otro pensaban lo mismo, estaban en contra de la reforma, porque algunos querían mucha más reforma y otros no la querían. Entonces tiene que ver con eso, con la apreciación que uno tiene de lo que se va a reformar, no por la idea general de la reforma. Es una interpretación la mía. ¿Me entiendes? A eso voy, digamos. No es que no la quieran, sino que cuando tú pones una idea, la idea se transforma en muchas otras cosas. Es que bajo la lógica que ustedes plantean, el gobierno podría volver a tropezar con la misma piedra, y es decir, descartar a estos personeros políticos de tonelaje, de peso específico, que son capaces de tender puentes y de bajar un poco el acelerador, digamos, de esta suerte de fast track legislativo que fue lo que se impuso. Recordemos que pero esa posición que es muy legítima de la oposición, ¿en qué medida puede representar al 60% que votó por el gobierno de una mayoría que lo que quiere son cambios, digamos? O sea, el informe del PNUD de la semana pasada muestra, yo creo que algo interesante sobre este debate, que los ciudadanos comunes y corrientes tienen una necesidad muy grande de cambios y quieren que los cambios empiecen ahora. No quieren como en el año 2000 que los cambios se sigan postergando eternamente por todo tipo de razones. Y quienes tienen mucho miedo a los cambios y resisten los cambios son las élites. O sea, hay una brecha muy fuerte, y sobre todo en las élites económicas. El informe muestra las diferencias entre las élites políticas, económicas, sociales, y ahí hay una gran brecha. Los invito a descargarlo de la página desarrollohumano.cl. Eso puede ser una simplificación, Marcela, porque perdóname, señalar que la élite se opone a la reforma educacional es desconocer que los papás de los que tienen a sus hijos en los colegios particulares subvencionados, es decir, que ellos son de élite. Te invito a leer la historia. No, si lo leí. Parte de la historia. No sean tan literales en la interpretación de las encuestas. Claro. Hay que ver qué es lo que las encuestas están midiendo. Hasta fines de enero, el apoyo a las reformas era enorme y coincide la caída con la caída del gobierno. Cuidado con lo que está castigando la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía está castigando al gobierno porque no ha sido transparente, porque no ha tomado el liderazgo con la fuerza que corresponde y porque entró en desconfianza con él. Pero no, cuidado con creer que es porque no está con las reformas. La gente sí quiere reformas. Puede que incluso discuta las prioridades de la reforma. Por ejemplo, no me cabe duda que los profesores están frustrados porque querían un avance más rápido y mayor claridad en los beneficios que ellos van a tener dentro de la reforma. También pasa con la educación pública, que se perdió un año para haber dado un salto cualitativo en un impulso a la educación pública. Cosas, por ejemplo, como esa. Y hace que la gente empiece a castigar, no porque está contra la reforma, sino porque está castigando el ritmo o las prioridades, etcétera. Ahora, yo francamente creo que el país quiere cambio. Y segundo más, los necesita. El sistema educacional que tenemos, señores, no está formando los cuadros técnicos y profesionales necesarios para un mundo como el que vivimos. Nos estamos quedando atrás. Solo para matizar que al senador, en noviembre del 2014, el 56% de la gente ya estaba en desacuerdo con la reforma educacional. O sea, claro, porque se centró... Y ahí no estaba, digamos, claro, pero no existía cabal. Pero cuidado, pero no es contra la reforma educacional, sino cómo se está llevando la reforma educacional. Pero ese era mi punto, ese siempre fue mi punto. Claro. Sí. Ahora, yo me quiero colgar de lo que decía el senador para preguntar a nombre de un auditor de Víctor Fritis. Ante esta crisis en el gobierno, mi pregunta al panel es, ¿fracasó la nueva guardia? A mí me parece que se le está pasando la cuenta a una generación completa por un ministro en concreto. Pero espera, es que esa era la pregunta que le hacía el senador Lagos Weber. Para allá apuntaba, le pedía comparar. Porque el primer gobierno de Michelle Bachelet también hubo una jugada bajo la tesis del gobierno ciudadano en apostar por personas que no iban a repetirse el plato. Ese era el criterio para armar el primer gabinete, no sé si se acuerdan. Entonces, Paulina Veloso era la ministra secretaria de la presidencia.
Bueno, Andrés Velasco, Ministerio de Hacienda, ya hubo en ese momento una apuesta por una nueva generación y que por razones distintas, evidentemente, fracasa en julio, 14 de julio del 2006. Sí. Fracasa y es el primer cambio de gabinete. Entonces, y aquí está de nuevo con una apuesta similar, con más poder, evidentemente, en esta segunda pasada, si no por la presidenta. Yo creo que es difícil que uno esté hablando de nueva mayoría. De hecho, o sea, la presidenta hoy día, en esta pasada, tenía más legitimidad, tenía más poder en las urnas, era más indubitado del hecho de que ella podía efectivamente no consultarle a nadie y armar el equipo como a ella mejor le parecía, digamos. Ahora, yo no creo que sea en todo caso crisis generacional, cuidado. No creo. Lo que yo creo que hubo dentro de un grupo político, se formó una especie de grupo generacional que a su vez en confrontación con otros grupos de jóvenes, tratando de disputarse el apoderamiento del Estado. Cuidado con eso. Y ese grupo es el que entró en crisis ahora, con la caída de Peñilillo. O sea, el lote. El lote de Peñilillo, el lotecito, como eran los amiguis, qué sé yo. Yo creo que ahí hubo un error que se cometió. Empezaron a copar, pero era un proyecto de un grupo, no es de una generación. Ahora, coincidían en generación, en el vínculo de amistad, entre ellos y cosas por el estilo. Pero tampoco nos confundamos que son los jóvenes, porque los jóvenes están llevando el liderazgo en muchas materias. Raúl Morales escribe, dice, Claudia Pascual será el, comillas, chiche comunista. Pasará a la primera línea, afirma Raúl Morales a través de redes sociales. Tani, bien, Raúl, bien. Buen programa, dice, felicito a todos. Y sí, Panzer y Sole, ministro del Interior, está dando Ministerio del Interior. Panzer y Sole, Ministerio del Interior. Son es un retroceso, para mí es un retroceso. Pero es lo que opina Tani. Claro, sí. Tani, ¿usted Tani ahí? Con esos dos nombres. Oye, como esto se está poniendo peligroso, yo voy a empezar mi retirada. Pues tengo que ir a trabajar. ¿Cómo arranca? Ya. Tapo. Sí, vamos a tanda entonces. Sí, oye, yo me tengo que despedir. Tengo que ir a hacerle a lo legislativo. Muy bien. Muy bien. Gracias. Senador Alejandro Guille, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo como siempre. Bien, aprovecho la retirada porque tengo que... Ya. Hoy los dos se van. Vamos a descargar los archivos. Justificar. Oye, nadie les ha pedido la renuncia. No. Nadie les ha pedido que se vayan. Nadie, nada. No. Nadie me llama. Por nosotros que se quedan. Podemos volver en 72 horas. Pero les prometo que si pasa algo vuelvo. En 72 horas, cuando tengan su nuevo cargo, vienen para acá y hablan con nosotros. Lo primero, el sábado. Marcela Ríos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias. Que estamos leyendo redes sociales, lo vamos a hacer junto con agradecer a Alejandro Guiller, senador de la República, y opiniones. Marcela Ríos, y leemos los tweets a la vuelta. Vamos con música, sí, Aprovecha el impulso nomás. Oye, formalización. Está fracasado.